Buenas tardes. Nuevamente un encuentro más. Distinciones expansivas para el humano entender, tercera parte. Continuando con la charla anterior, quedó pendiente qué sería vivir en el contexto del ser, ya que en la parte 1 y en la parte 2 estuvimos revisando el contexto de la mente humana o ego, y ahora profundizaremos en el contexto del ser. Y bueno, sin mayor preámbulo, el contexto del ser sería esto. Quitando el logo de Evolución Cristal, yo les preguntaría, ¿qué ven? Y lo más probable sea esto, nada. Y ese sería el contexto del ser, nada. Pero entendiendo la nada como no cosa. Hay un término en inglés que es como más claro, que dice nothing. O sea, no cosa. Eso sería como lo más aproximado a hablar del contexto del ser, es el contexto de la nada, como no cosa, nothing. El tema es que nuestra mente humana siempre necesita tener a la nada como algo, porque nuestro cerebro, nuestra mente humana no puede entender la nada, porque la tendencia de nuestra mente es saber, tener certeza, tener claridad. Pero nuestro ser no piensa ni siente, simplemente es nada. Y siendo nada, también puede serlo todo. De hecho, una característica de cuando ya empezamos a vivir 100% desde el contexto del ser, una vez que ya hemos tenido claridad en nuestro cuerpo de conciencia, lo que se vivencia desde ese lugar es simplemente la neutralidad. Ya eso se refiere a que desde nuestro ser, pues no pensamos, no sentimos, en todo caso solamente vibramos. Y siendo nada, también podemos serlo todo. Pero tratando de dar algunos elementos conceptuales a la mente humana, para que tenga un poco más de claridad respecto a lo que sería vivir la vida desde el contexto del ser, podríamos decir que pues la vida o la realidad o el mundo es lo que es, o el universo es lo que es, y donde no hay nada, puedo crearlo todo y puedo serlo todo. Recuerden que el dominio del ser es el dominio de las infinitas posibilidades, donde no hay nada ni nadie que condicione lo que soy. Y de este contexto no hay nada, ni necesito nada. Y si lo quiero, o si hay algo que quiero, simplemente lo creo. Me pongo en acción y lo creo. Y esto evidentemente requiere una actitud de descubrir rigurosamente. Por eso, en el dominio del ser, es importante quedarnos en la pregunta, ser un eterno aprendiz o un eterno estudiante. Y eso implica quedarnos siempre en la pregunta, para mantenernos en una constante actitud de descubrimiento. No tanto para tener respuestas. Solamente la mente humana le interesa tener respuestas que le den certezas, respuestas que después tiende a convertir en un dogma. Por eso podríamos concluir que desde el contexto del ser, tienes lo que tienes, o tenemos lo que tenemos.
simplemente. Porque si soy nada, en esencia, tengo nada y nada me posee, nada me limita, nada me condiciona. Simplemente soy. Cuando obtengo lo que tengo, no lo poseo, simplemente lo disfruto. Un abrazo, una caricia, un beso, la luna, y contemplar la luna, lo que sea, lo que en este momento llegue a mi vida, simplemente lo disfruto, en un constante presente, en un constante fluir, simplemente siendo. Simplemente me permito vivenciar la paz, la alegría, sin poseerlo, o el dinero, o lo que el dinero me puede dar, pero sin poseerlo. De ahí que desde el ser, lo importante es disfrutar la vida, lo que la vida nos regala todos los días, en un constante presente, mientras lo tengamos, sin apegarnos a ello. Dicho de otra manera, soltarlo, vivenciarlo, disfrutarlo y soltarlo. Y como bien decía el maestro Dalmadú, soltar es simplemente no necesitar. Que para ser feliz, para estar en paz o para ser, necesito de algo. Porque solamente la mente humana es la que necesita tener o ser algo o alguien. Por eso, si soy nada, si tengo nada y nada me posee, y esto está íntimamente relacionado con el viejo y nuevo paradigma. Porque para la mente del ego, lo importante es que para llegar a ser, primero hay que tener y después hacer. Y ese es el loop en el que la mayoría de los seres humanos viven su vida, dando vueltas y vueltas en la rueda de hámster. Porque creen que para llegar a ser alguien importante, primero hay que tener y luego hacer. Desde el contexto del ser, es exactamente lo contrario. Desde el ser simplemente soy. Y como le digo a mis estudiantes, si me ocupo de ser feliz, valiente, comprometido, alegre, abundante, paciente, ¿qué cosas no podría hacer? ¿O qué cosas no podría tener? Pues solamente lo que no quiera tener o hacer. Pero desde el paradigma de ser, pues simplemente mi ser no depende de lo que tenga, tampoco depende de lo que haga, porque simplemente soy. Y básicamente estos son los dos contextos. El contexto del dominio de la mente. El contexto de la mente es tener, hacer para ser. Y el contexto del dominio del ser es simplemente soy. En el primer caso, estaríamos hablando de que cuando mi ser está condicionado por lo que tengo, por lo que hago, pues simplemente soy un ser humano adaptado a sus circunstancias, cuyo principal objetivo es sobrevivir ante la incertidumbre de la vida. Y por el otro lado, desde el contexto del ser, simplemente me ocupo de ser un ser humano cristalino, transparente, fiel a su verdad, donde simplemente soy. Porque en el paradigma donde para ser primero tengo que tener, mi ser depende de lo que hago o tengo.
Y desde el paradigma donde simplemente soy, pues mi felicidad, mi paz, mi libertad, pues simplemente depende de lo que soy. Esa sería básicamente la distinción más importante. Y bueno, desde el paradigma de vivir para tener o vivir para ser, pues mi vida transcurre desde el nacimiento de mi cuerpo físico y concluye con la muerte del mismo. Que prácticamente ahí pues estoy aprovechando el 1% de todo mi potencial. Por el contrario, cuando yo me ocupo de ser, elevando mi conciencia, es cuando empiezo a trascender los límites de mi mente humana y simplemente me expando hacia arriba, infinitamente. Y estas dos posibilidades son las que en todo momento se nos presentan y están a nuestra disposición. La cuestión es tomar conciencia de ello. Porque desde el contexto del ser, simplemente tomo acción, creo los resultados que quiero, tengo lo que tengo y sigo siendo. Porque al final de cuentas, si hoy, en este momento de tu vida, tienes los resultados que tienes, es porque has hecho todo lo necesario para tener los resultados que tienes. Y si no tienes los resultados que quisieras, es porque también has hecho todo lo necesario para no tener los resultados que no tienes. Así de simple. Y justamente ese es el reto. Llegar a ser libertad, aceptar la vida tal como se presenta, simplemente fluyendo con ella, siendo fiel a mi verdad, a lo que soy, soltar lo que ya no necesito, como nuestras limitantes de mi mente humana, y para eso muchas veces necesitamos ser valientes, para podernos salir de esa jaula mental, de limitación, de escasez. Y es cuando nos transformaremos en un ser humano cristalino, que sería el paso previo para de ahí a transformarnos en un ser crístico y posteriormente en un ser cristal. Temas de los cuales hablaré en las siguientes partes de este webinario. Y bueno, a manera de resumen, de síntesis, podríamos decir que las principales diferencias entre vivir en un contexto de supervivencia versus vivir en un contexto del ser, pues serían las siguientes. Desde el contexto de supervivencia, para mí lo más importante en la vida es ser más, mejor y diferente. Desde el contexto del ser, simplemente soy. Tal cual, sin ningún otro tipo de adjetivo. Simplemente soy. Lo que en el momento presente me nazca ser. En el contexto de supervivencia, lo que predomina es la escasez, el sentimiento de escasez o insuficiencia. Siempre me va a faltar algo, o amor, o paz, tranquilidad, dinero, o lo que sea, conocimiento inclusive. Pero en el contexto del ser, soy suficiente. Ahora sí que ni me sobra ni me falta. Simplemente soy pleno. Desde el contexto de la supervivencia, siempre tenderé a posicionarme, a adoptar una posición y a defenderla. Quizás mi ideología, quizás mis creencias religiosas, quizás mis posesiones y bienes.
y toda la vida se me va en ello, en defender lo que creo que me pertenece. Sin embargo, en el contexto del ser, simplemente actúo desde el rigor y desde las distinciones. Desde el contexto de la supervivencia, mi pensamiento constantemente oscila entre la culpa y el juicio y la condena. Por el contrario, cuando elijo vivir desde el contexto del ser, así que simplemente soy y dejo ser. No me interesa cambiar a nadie, no me interesa salvar a nadie, no me interesa ideologizar a nadie. Simplemente soy y dejo que los demás sean lo que decidan ser. Ahora sí que vivo y dejo vivir. Otra diferencia es que desde el contexto de la supervivencia, lo importante es entender la vida. Muchas veces, para la mente del ego, lo importante es entender la vida, no vivirla. Por eso de repente tenemos un ego lleno de conceptos, de conocimientos, un cerebro con patas, conceptos que no vive, que no vivencia, lo cual desde el punto de vista es absolutamente intrascendente, ¿no? ¿De qué me sirve tener un bello y exquisito concepto del amor cuando soy incapaz de vivenciarlo a cada instante? Y por el contrario, desde el contexto del ser, la pregunta me mueve a la acción, a vivenciar. Ese sería como el primer paso para empezar a transitar y vivir la vida desde el contexto del ser. Vivenciar mi vivencia. No a buscar respuestas desde el punto de vista intelectual o racional o conceptual. Porque sería volver a caer en lo mismo, en la rueda del hámster. Otra gran diferencia es que cuando vivo del contexto de la supervivencia, siempre voy a ser víctima. Ahí el sentimiento que se vivencia es de víctima de las circunstancias, de los demás, de la vida, de Dios, del mundo, del gobierno. A diferencia que desde el contexto del ser simplemente me hago responsable de mí mismo, de mis decisiones, de lo que siento, de lo que pienso. Porque al final de cuentas, de todo lo que siento, yo soy el único responsable, no los demás. Si acaso el mundo simplemente, como un buen espejo, gatilla lo que ya hay dentro de mí para que tome conciencia de ello. Y eso es responsabilidad mía. Otra diferencia es que cuando vivo en el contexto de la supervivencia, lo más importante es poseer y apegarme a mis posesiones. Sean físicas, emocionales, mentales e inclusive hasta espirituales. Y desde el contexto del ser, simplemente disfruto lo que tengo o lo que hago y lo dejo ir. Fluyendo en una conciencia expansiva. Y otra diferencia es que desde el contexto de la supervivencia, yo soy el contenido. Yo soy mi cuerpo, yo soy mis emociones, yo soy mis pensamientos. Y como yo me creo que soy eso, entonces siento la obligación inconscientemente de apegarme a ellos para defenderlos. Pero desde el contexto del ser, y aquí sería como que la principal distinción, desde el contexto del ser, yo soy el contexto, no soy algo. Yo soy el vivenciador, no la vivencia. Término que más adelante profundizaré para que quede claro. Es decir, la mente es el contenido y el ser es el contexto. Por eso podemos concluir de que somos más de lo que vemos y podemos más de lo que creemos. Y cuando nos atrevamos a traspasar nuestros propios límites, descubriremos que somos ilimitados. Y hasta aquí
la tercera parte de este webinario, distinciones expansivas para el humano entender. Y te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, donde estaré compartiendo información relacionada con estos temas. Así que hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.